¿Sabías que en la Biblia había un día llamado el Día de la Expiación? En el video de hoy veremos qué significa expiación y en qué consistía el Día de la Expiación. ¡Comencemos! Laura tenía una amiga a la que quería muchísimo, pero ¿qué pasaría si un día la traiciona? ¿Cómo se sentiría la amiga traicionada? ¿La relación de amistad continuaría siendo como antes? Al igual que Laura, tú y yo traicionamos y lastimamos a Dios cuando pecamos, y nuestra relación se rompe. Pero Dios quiere reparar las cosas, y es allí donde entra la expiación. En hebreo, expiación significa apaciguar, pacificar, cubrir y limpiar. Cubrir totalmente los pecados y restaurar totalmente la relación con Dios, como si nunca se hubiera roto. Los sacrificios nos ayudan a entender mejor esto. La Biblia dice: coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Dios quiere reparar tu relación con Él y volver a ser tu amigo. Eso es expiación. Para entender mejor este tema, revisemos en qué consistía el Día de la Expiación, descrito en Levítico 16. El día más importante y solemne del año, porque Dios se acercaba a juzgar a Israel por sus pecados. Durante todo el año, el pueblo confesaba sus pecados por medio de los sacrificios, y a través de la sangre, todos los pecados eran llevados al interior del santuario. El santuario se iba contaminando con todos los pecados y la sangre que se llevaba. Por eso, era necesario un día para limpiarlo. Ese día se llamaba el Día de la Expiación. En él, todo el pueblo examinaba su corazón y se reunía en el santuario. El sumo sacerdote hacía un sacrificio por sus pecados y luego tomaba 2 machos cabríos. Uno que representaba a Jesús, cuya muerte expiaría los pecados de la humanidad, y otro que representaba a Azazel, Satanás, el culpable original del pecado que un día será destruido. El primer macho cabrío era sacrificado y el sumo sacerdote llevaba la sangre al lugar santísimo. Allí, rodeado del incienso, salpicaba la sangre sobre el propiciatorio, la cubierta del arca del pacto, donde estaba la ley de Dios que había sido desobedecida, y que también era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Esto mostraba que Dios debía ser justo y castigar a todos los pecadores, pero que la sangre del sacrificio de Jesús pagaría el precio del castigo, y la relación con Dios volvería a restablecerse. Así, los pecados quedaban expiados. Luego, el sumo sacerdote salía llevando simbólicamente los pecados y los transfería al segundo macho cabrío, que era dejado en el desierto para que vagara, al igual que lo hará Satanás antes del juicio final. El santuario quedaba limpio y el pueblo de Dios absuelto. Pero, ¿por qué se necesitaba el Día de la Expiación si ya se ofrecían sacrificios de expiación durante todo el año? Cada vez que se ofrecía un sacrificio por el pecado, la persona recibía expiación y el perdón pleno e inmediato. Pero sus pecados habían sido transferidos al Cordero y eran llevados al santuario, ya sea por medio de la sangre o el sacerdote que comía la carne. Imagina cómo quedaba el santuario luego de que por un año se lo llenara de sangre. Por eso se necesitaba un día de limpieza y expiación. Los sacrificios diarios daban perdón. El día de la expiación daba limpieza y ambos daban la expiación. El ministerio de Jesús también logra darnos ambos. Juan escribió: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad, perdón y limpieza. ¿Pero por qué en Levítico estos 2 pasos estaban separados? Según Ezequiel 28 y Mateo 24, puede ser porque hay personas que buscan perdón sin tener un arrepentimiento sincero, o porque en otros casos, aunque sí se arrepienten sinceramente, luego de un tiempo se arrepienten de haberse arrepentido, y en ambos casos la vida no cambia. Por eso, en el Día de la Expiación, las personas que no quisieran más el perdón, que no participaran de las actividades de ese día, dejaban de pertenecer al pueblo de Dios. En otras palabras, el perdón siempre está disponible y la sangre de Jesús nos seguirá cubriendo hasta que nuestro destino sea definido en el juicio. Si ahora estás soportando una pesada carga de culpa y quizás su peso es tan grande que estés por renunciar a tu ministerio, a la iglesia o incluso a la vida,
Jesús quiere quitarte toda esa culpa. Su sangre puede borrar los pensamientos que torturan tu conciencia. ¿Cómo puedes obtener este perdón? Primero, dándote cuenta de tu error. A través del Espíritu Santo, la conciencia, la Biblia o la predicación, podemos ver nuestros errores. Dios nos muestra lo que está mal, porque algunas veces cometemos pecados sin darnos cuenta. Luego, debes depositar tus culpas sobre Jesús, creyendo que Él es tu sustituto y que su muerte es suficiente para reparar tu relación con Dios. Expiación. Pero, ¿y qué pasa si no siento una diferencia en ese momento? El perdón se basa en las promesas de Dios, no en sentimientos. El sentimiento llegará conforme vayas confiando en Dios. ¿Quieres librarte de la culpa y confiarás en Dios y en sus promesas? Nos vemos en el próximo video de Lección GP.